Vamos a empezar con el primer punto, que es la síntesis. El autor básicamente hace una crítica a la era posmoderna y a la moderna. En la era moderna se va a ver como un círculo vicioso de lo nuevo, ¿no? De tener algo nuevo, pero querer ir a algo más nuevo. En cuanto a la posmodernidad, bueno, no es más que los extremos de la modernidad. Nos vamos a ir al hiper, al psi, y así es como vamos a lograr ir a los extremos de la modernidad. Se va a encontrar una personalización, una humanización, una psicologización excesiva. Bueno, resalto que tiene 6 capítulos. El primer capítulo es la seducción continua. La seducción se va a encontrar como un medio de control de masas a través de la persuasión, y esta persuasión va a poder ser factible gracias a que el sujeto se encuentra con una mentalidad hedonista, ¿no? Esta búsqueda de cubrir el placer. Se le va a vender al sujeto la idea de poder adquirir lo hecho a la medida, ¿no? A través de la imagen. Comienza así un paso de lo real a lo irreal, ya que va a haber una idealización tan extremista que evidentemente ya no es de real, pero vamos a venderle la imagen de que puede tenerlo, ¿no? De que puede tener eso hecho a la medida y puede lograr elegir entre tantas opciones. La seducción da entrada al proceso de personalización. Así. El segundo capítulo es la indiferencia pura. Bueno, gracias a que hay una personalización, el individuo no va a querer más que cubrir ese objetivo, que no va a querer más que llegar a ese objetivo. Y es así como va a tener una apatía por los demás, ¿no? Por lo demás va a carecer de motivación. Ya no le va a interesar los valores sociales establecidos, sino poder cubrir el interés propio. Y entonces quien no ayude o no aporte a cubrir ese interés propio, bueno, va a ser solamente aislado, o bueno, va a ser alejado y él se va a aislar. No va a tener mayor complicación. El tercer capítulo es Narciso, la estrategia del vacío. El sujeto ya no va a estar preocupado por el otro, sino por sí mismo, ¿no? Por la apariencia, por el interés propio, sin importarle el otro. Entonces, realmente por quien está luchando es por lograr la personalización que él tanto desea. Es así como no le va a importar llegar a los límites de la intimación para lograr así sentirse cómodo. Y evidentemente la intimación extrema no va a ser más que incomodar al otro. En el cuarto capítulo, que es modernismo y posmodernismo, bueno, en la modernidad se va a tener los valores modernos, los cuales quieren romper con el orden, con la continuidad. Y bueno, la posmodernidad se va a encontrar en los extremos de los valores modernos, ¿no? Va a irse al extremo y se va a encontrar en una contradicción aún más preocupante. El humano va a buscar cómo rebelarse, ¿no? Porque está insatisfecho con el orden burgués. Entonces, simplemente va a rebelarse por medio de críticas. El capítulo siguiente es la sociedad humorística. Bueno, aquí el humor no yace en lo burlesco, que puede parecer la tragedia del otro, sino más bien en lo extravagante, ¿no? En el hipérbole, en la historieta, en el hacer más extravagante. El capítulo es violencias salvajes, violencias modernas. Bueno, aquí ya no pierde la relevancia, pierde la importancia la venganza.
vengarse o no ya no es honorable, ya no forma parte de lo honorable, la sociedad. Sin embargo, se va a otro tipo de violencia, que se supone es una civilización, pero esta violencia es por parte del Estado y es de adquirir el poder, ¿no? De reclutar militares, de hacer guerra, de yo tengo más, de poder. El punto 2, bueno, en el punto 2 son las tesis, encontré 5 que van a describir al ser humano en la era posmoderna. Es ser individualista, indiferente, narcisista, liberal e incierto. Individualista porque, bueno, porque centra todo el peso de la importancia de la existencia en sí mismo. Si alguien debe de trascender, va a ser él. Y bueno, él se va a enfocar en ser autosuficiente, no en no necesitar del otro, para poder así despegarse. El siguiente es ser indiferente. Bueno, aquí evidentemente va a ser apático, le va a faltar motivación, porque ya no encuentra para qué seguir con este compromiso social, ¿no? Va a haber un desapego emocional y ya no le va a interesar los vínculos sociables posiblemente realizables, ¿no? Eh, y evidentemente sí hay una indiferencia, por ejemplo, como, como con una saturación de información. Por ejemplo, académicamente, entre más se satura a un alumno, más indiferente se encuentra, puesto que de tanta saturación que hay, ya no lo encuentra relevante o importante, ¿no? Ya no le importa, ya ha perdido todo el valor que probablemente pudiese tener esta información o estas herramientas que se le pueden llegar a dar al alumno. O inclusive con la contingencia, con la información, con la saturación de información, poder rescatar lo que es importante de lo que no se vuelve difícil, se vuelve una tarea complicada y así pierde completamente la motivación el sujeto de indagar, de buscar realmente y de rescatar. Entonces, simplemente se porta apático, indiferente en cuanto a la situación. El siguiente punto es narcisista. Eh, el individuo de tan centrado que está, de tan importante que se autodenomina, va a encontrar una obsesión extremista por su imagen, ¿no? En vez de darle importancia a lo realmente importante que podría ser la mente. Y también el ser humano es liberal. Es liberal porque difumina los límites, ¿no? Porque si algo le choca, si algo lo limita, bueno, simplemente lo va a romper con los parámetros. Y más aún porque, bueno, al individuo nada le parece, nada le es satisfactorio, nada le llena, entonces, evidentemente como nada le llena, bueno, tiene que continuamente romper los parámetros, ¿no? Y bueno, las necesidades del sujeto siempre van a ser insatisfactorias, incubribles. El siguiente punto es que es incierto porque vela simplemente por el presente, ¿no? No le importa el futuro, no le importa ver más allá. Y es evidente, por ejemplo, como lo dice el autor, antes estaba muy inculcado esto del ahorrar y ahorita ya no, ahorita es, si lo tienes, lo gastas, ¿no? Porque el hecho es vivir el presente, es poder disfrutar el hoy, es no prever, es qué importa lo que vaya a suceder, lo que se venga, qué importa el futuro, lo importante es que goces el ahorita, no es el hedonismo. Y esto es muy cierto con el hiperconsumo, con el sistema capitalista, porque uno simplemente quiere más, quiere satisfacer cada vez más, quiere tener más algo, algo más minucioso, algo más detallado, algo que
que no se tenía antes, ¿no? Bueno, el siguiente punto son los aportes. El teórico. El autor utiliza varias referencias, varias citas de dos a una frase. Y la verdad es que me fue un poco difícil inferir si la idea era de él o era del autor citado, y a lo mejor el escritor nada más parafraseó o nada más aplicó esta idea del autor citado al contexto en el que él estaba viviendo. Entonces se me haría un poco más fácil saber si la idea es del autor, indagando en lo citado, ¿no? Porque a lo mejor todo lo que dice el autor es una idea general de la obra de las personas que cita. Entonces, por eso no podría decir si realmente trae algo innovador, ¿no? Algo nuevo, algo no sacado. Bueno, aparte, el político, económico y social se me hace un aporte para una posibilidad de poder aplicarlo al contexto en el que uno está viviendo. En el político, evidentemente, podemos aplicarlo al presidente actual con la persuasión que tuvo, con amoldearse, ¿no? A las necesidades de la gente, de los más empobrecidos, de poder llegarles a través de eso, de que hoy en día quien gana es quien más te promete, quien más se amolda a lo que tú quieras. En lo económico, bueno, está el sistema capitalista y evidentemente somos una sociedad consumista, más no poder. Entonces, bueno, nos desarrollamos a través de este pensamiento capitalista. En el social, no me queda más claro que perfectamente estamos descritos tal cual lo dice el autor, porque sí es verdad que empezamos a ser individualistas, que empezamos a discernir de muchas personas, que simplemente si no te gusta una opinión, pones una barrera y te aíslas, porque no te aporta nada, porque te parece de más, ¿no? Porque te parece intrascendente. Y bueno, en el ético, creo que forja una ética un poco burguesca, un poco sistemática, no lo sé. Podría pelearme. Me encontré en contradicción a lo largo de la lectura, porque, bueno, tengo cierta ética, cierta moral, y la verdad es que cada que leía un capítulo, una página, peleaba con el autor porque se me hacía, la verdad, que bastante impositorio lo que él redactaba. Y bueno, me encontraba como en una pelea interna, ¿no? De lo que realmente me parecía, lo que me parecía correcto y lo que no. Entonces, el autor, creo que la verdad es que me hizo un gran aporte ético porque, eh, quiera o no, argumentó bastante bien y bueno, sí logró cambiar la perspectiva que yo tenía de ciertos contextos, de ciertos aspectos, y entonces sí cambió mi ética y me hizo un gran aporte. No de la manera que yo quisiera, pero sí lo hizo. Ahora, con los autores que me gustaría compararlo sería con Bauman, que evidentemente es un vistazo a su trabajo, a la sociedad líquida, a, a este descompromiso social, ¿no? A este desapego emocional, a lo complejo que resulta ser relacionarse con un individuo, ¿no? Porque es muy complejo el ser humano y entonces como ya no hay motivación para un compromiso social, pues simplemente se desapega uno del otro.
se pierde completamente el orden que se tenía antes, ¿no? De estos contratos sociales no establecidos que, bueno, te hacían tener cierto comportamiento con el otro. Y ahorita, bueno, ya la verdad es que no. Es que se puede vivir, como lo dice el autor, sin sentido. Y también me gustaría compararlo con Luke Ferry, que ha escrito El Nuevo Orden Ecológico. Me gustaría compararlo porque él habla muchísimo de un orden jerárquico, ¿no? Y Luke Ferry, por otro lado, pues habla sobre que, que sentirse superior va de más, ¿no? Que eso simplemente trae problemas. Entonces, no me parece realmente fundamentado o argumentable el hecho de que quiera que haya todavía una jerarquización social.